esta filmina con la que empezamos, que dice entrelazando naciones y vidas usando la diplomacia, es tal cual. Si ustedes ven, estas filminas son tan diversas como vemos lo que significa el Perú con su mega biodiversidad, vemos un satélite que significa la ciencia en un símbolo y vemos todos los países del mundo. Significa que el diplomático trabaja en este y en múltiples ambientes. Aunque ustedes han visto ya algunos videos, siempre es importante puntualizar qué cosa es la diplomacia, qué cosa o cómo utilizamos la diplomacia, y yo creo que es importante enfatizar que la diplomacia peruana funciona en base a objetivos de Estado. Y bueno, un poco contarles cómo fue que terminé siendo diplomática y qué hace un diplomático. La diplomacia, como pueden ver en la definición, es una ciencia, ¿no?, que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre los estados. Un tema y un concepto a retener es que nosotros trabajamos y velamos y representamos los intereses de un estado. Eso es importantísimo retener para entender qué cosa es lo que nosotros hacemos. Entonces, somos una profesión que representa al Estado y que vela por sus intereses. ¿Cómo es esta diplomacia en el Perú? Si bien es cierto, la diplomacia en general es parecida y similar, cada país tiene sus pequeñas diferencias. En el caso de la diplomacia peruana está muy bien considerada en nuestra región. Generalmente se le atribuye y se dice la diplomacia de Torre-Tagle. Lo importante a tener en cuenta es que la diplomacia, el servicio diplomático del Perú es una carrera institucional, así como existe la carrera de las Fuerzas Armadas en general, Fuerza Aérea, Marina, Ejército, Policía. Nosotros también somos una carrera institucional. ¿Cómo uno puede llegar a ser diplomático? Hay una sola vía de acceso, que es a través de un examen de ingreso en la Academia Diplomática del Perú. Cuando uno estudia en la Academia Diplomática, sale con un título de maestría en Relaciones Internacionales. Pero lo interesante es que la riqueza del servicio diplomático peruano y la de la diplomacia en general es acoger múltiples profesiones. El requisito es haber terminado una carrera universitaria, pero puede ser cualquiera: ciencia, humanidades, sociales, cualquiera. Otro tema, y que también es importante que ustedes retengan, decidan o no ser diplomáticos, es que la diplomacia peruana, el diplomático peruano, trabaja en función de los objetivos del Estado. Eso nos da una fuerza institucional muy grande. Otro elemento importante en lo que significa la diplomacia es la reserva. Uno va trabajando y recién en su momento es que se puede o no anunciar. La reserva es parte esencial de la carrera diplomática del Perú y de cualquier país del mundo. Bueno, ¿cómo fue que empezó esto, ¿no? Alguna vez, como ustedes, ¿no?, todos hemos sido pequeños y siempre pensamos, a veces no tanto, pero en mi caso pensé qué cosa quería hacer a los 12 años, porque así como ahora, digamos, ustedes tienen la oportunidad, gracias a este seminario, de tener una visión de las carreras, pero de una manera práctica, ¿no? En esa época, pues, yo leí un periódico y hablaban sobre la carrera diplomática, lo que era, daban testimonios de alguna gente joven en esa época que era la carrera, y me pareció interesantísimo. Y dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, para hacerlo hay que seguir una carrera primero, y después, como la primera parte de mi carrera fue concentrada principalmente en lo que se denomina el área política, pero no tiene nada que ver con la política interna, sino con la política internacional, ¿no? Quiere decir que uno va viendo los hitos que hay en el mundo y va viendo la ubicación de su país y dice, a mí me interesa, ojo, esto se está moviendo, a nosotros nos interesa como Perú, o no nos interesa, participamos, no participamos, en fin. Entonces, para hacer ese análisis me di cuenta que era muy importante una formación económica.
¿no? Y bueno, por eso seguí una maestría en Política Económica Internacional, luego hice mi MBA, y bueno, me encantó el tema económico-comercial, porque es como una simbiosis que se hace con la formación política y te permite ser mucho más práctico, porque, bueno, por lo menos esa es mi sensación. Entonces después seguí un doctorado en el nuevo Derecho Económico y el Comercio Internacional, léase Organización Mundial de Comercio, cómo funciona, cómo se hacen los tratados de libre comercio, cómo es realmente posible mejorar y crecer a través del intercambio económico y comercial, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Y bueno, y finalmente hice el doctorado en Administración en la Universidad de San Marcos. La anterior fue en la Universidad Complutense de Madrid, porque también es muy importante el manejo, ¿no?, de lo que significa la administración en lo que uno va trabajando a lo largo de esta carrera, y lo van a ver. Finalmente, en la vida, todo lo que hacemos es un proyecto. Un proyecto significa es algo que inicia y termina. Ustedes están haciendo su proyecto de vida, ¿no?, y van a decidir qué quieren hacer, cuál es la carrera que van a seguir. Entonces están iniciando su proyecto. Pero si, por ejemplo, mañana yo me quiero ir de viaje, también tengo un proyecto chiquito, pero es mi proyecto de viaje. Entonces tenemos que pensar, bueno, en todos los elementos para que este proyecto se concrete y le salga a uno bien. Y además, si no le sale bien, ¿de qué manera puedo yo mejorarlo para que me salga mejor la próxima vez? Entonces, hay lo que le llaman la gerencia de proyectos. Hay dos escuelas en el mundo. Yo seguí la escuela del Project Management Institute, que es la corriente americana, digamos, pero todos van al mismo fin. Entonces, lo que uno hace es que te da herramientas para cuando tú vas haciendo los proyectos, ir midiendo si vas bien, no vas bien, qué elementos necesitas, etc. Muy interesante, se los recomiendo. Es un diplomado y normalmente es compatible con cualquier carrera y siempre es útil. Y bueno, obviamente los idiomas, que eso creo que ya es de perogrullo, que es parte de nuestra carrera, ¿no? Son 2 idiomas mínimo que tenemos que manejar, y bueno, yo tengo el tercero, que es el italiano. ¿Qué hace un diplomático? Un diplomático se maneja principalmente en 3 aspectos. El aspecto multilateral. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos una gestión diplomática en los organismos internacionales. Llámese Naciones Unidas, llámese Organización Mundial del Comercio, llámese Alianza del Pacífico, llámese Comunidad Andina, llámese Unión Europea, ¿no? Un poco ese es el ámbito multilateral, donde están representados. El Perú es un país, digamos, que tiene una representación, y todos los países del mundo, o de acuerdo a la región donde tenga ámbito ese organismo, están representados. Entonces hay una interacción constante, y bueno, ese es un poco el trabajo multilateral. El trabajo bilateral es lo tradicional, digamos, que es la relación del Perú con otro estado. Y lo consular, que ahora constituye un hito muy importante para el país, es la atención a los connacionales. Como ustedes saben, tenemos aproximadamente 3 millones de peruanos viviendo en el exterior, lo cual es una fuerza muy grande y necesitan una atención, y bueno, es un punto importantísimo. Esta foto que les puse lo vamos a ver después, pero simplemente esto es el aspecto consular, ¿no? Está toda esa gente que ven ahí. Bueno, es un evento de promoción del Perú que se hizo, pero que se hizo con la comunidad peruana. Entonces, ahí es bien interesante. Ese fue un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y es bien interesante porque no es organizado por el Estado peruano directamente como Estado, por, llámese, PROMPERÚ o algún otro organismo privado, ¿no? Sino es organizado por el Consulado General del Perú con la comunidad. Es un proyecto muy interesante. Después van a ver el video de 1 minuto para que se den idea. Bueno, continuamos. A nivel consular, ¿no? Significa que hay que articular con la gente, ¿no? Vamos desde temas como, por ejemplo, promoción gastronómica, ¿no? Aquí lo que vemos son un chef peruano, y bueno, se presentaron varios chefs. Lo que hacemos es una promoción
del Perú, pero del Perú con la comunidad peruana. O sea, estos chefs radican, en este caso de Argentina, concretamente La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea, tiene 16.400.000 personas, ¿ya? Ubíquense, ¿no? Entonces, nuestra comunidad es una comunidad interesante, fuerte en número, pero le faltaba tener una representación, tener un respeto como comunidad, porque hay muchas comunidades migrantes en Argentina. Entonces, el cónsul, digamos, en este caso, llega, tiene que hacer un diagnóstico y ver qué necesita, ¿no? Pero eso ya depende de lo que quieras hacer, ¿no? Y en este caso, lo que vimos era que la comunidad necesitaba reforzarse para ser reconocida como una comunidad migrante interesante y de aporte, porque de hecho los peruanos lo tienen. Entonces, bueno, hicimos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso se presentó en una plaza pública, este evento gastronómico, y tuvimos una alianza con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ellos nos dieron todos los escenarios, nosotros trajimos al chef, y hicimos la promoción en las redes, bueno, todas estas cosas que es parte del proyecto, de uno de los proyectos. Después, bueno, vemos una mesa, un grupo de dirigentes peruanos, como ven, de diferentes edades, de género masculino, género femenino, o sea, siempre buscando una inclusión de todos, ¿no? Incluso de los personas que tienen algún problema, siempre hemos buscado que estén presentes y que aporten, porque lo importante en cualquier profesión que tengamos es que tenemos que hacer participar a todos, porque todos somos valiosos, todos tenemos algo que aportar, y es la inteligencia del líder el poder sacar lo mejor de cada uno para que esto, el proyecto que estemos llevando a cabo, X, ya sea el diplomático o donde la carrera que escojamos, salga bien. Y en esta otra fotografía que ven mucha gente, bueno, por ejemplo, en el Perú se declaró el Carnaval de Jauja como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, nos pareció interesante que lleváramos esto a Argentina para mostrar un baile que no era tan conocido, porque casi todo se conoce, la marinera, ¿no? Pero el carnaval de Jauja, ¿no? De Junín, de una región. Entonces, bueno, hicimos la coordinación, empezamos a buscar, había gente peruana de la zona de Jauja, y bueno, y empezaron a trabajar, y en esta foto que ven, es público que está mirando, viendo el baile, bueno, al final la cónsul tuvo que bailar también, ¿no? Viendo el evento en un 28 de julio, ¿no? Y siempre hemos querido hacer los eventos en plaza pública para integrar a toda la población. Con decirle, más o menos había una población peruana de 40.000 personas fijas, digamos, y que si nosotros queríamos que la gente participara y que el objetivo era que reconocieran la labor y el aporte de los peruanos allí, no podíamos cerrarlo en un local, no iban a entrar. Entonces siempre hemos procurado esto, abrirlo al público y buscar el apoyo de las autoridades locales, ¿no? Y bueno, qué mejor que en una plaza. Por otro lado, ¿no? Haciendo otra cosa diferente, también trabajamos en lo cultural, ¿no? En el caso creamos la Cátedra Perú en la Universidad Nacional de La Plata. Para que tengan una idea de la dimensión, la Universidad Nacional de La Plata es la segunda en importancia en Argentina y maneja un promedio de 150.000 alumnos, ¿no? Entonces conseguimos esto gratuito, solamente, como dice mi hijo, metiéndole mente, ¿no? O sea, viendo de qué forma tú puedes lograr que tu país sea conocido y sea conocido por cosas positivas. Luego trabajamos en lo que es el tema económico-comercial, ya lo cultural lo mencioné, lo político un poco también. Hacemos desde promoción de oferta exportable, promoción turística, promoción de inversiones, promoción cultural, apoyo a las pequeñas empresas en el exterior. Luego, bueno, vemos reuniones clásicas que siempre se hacen, desde temas transfronterizos hasta temas... por ejemplo, digitales, en fin. Y luego, esto de acá que vemos, bueno, ruedas de negocios, ustedes ven la rueda de negocios, de pronto ven
Expo Alimentaria o Perú Moda, que a lo mejor por ahí lo han escuchado. Ya, las embajadas y los consulados nos encargamos de buscar a esas personas para que vengan a esta reunión con el peruano. O sea, ese es un trabajo bien interesante, lo que significa que tienes que tener los vínculos adecuados, conocer bien el país donde estás, conocer los sectores y ver qué sectores pueden ser interesantes, ya sea para que trabajen de manera complementaria con el Perú o para aportarnos tecnología. Y luego tenemos aquí esta figurita, ¿no? Soy yo hace muchos años. Trabajamos un proyecto piloto innovador que era capacitación de la comunidad peruana en lo que era la política comercial del Perú, con el objetivo de que ellos, usando los beneficios del Tratado de Libre Comercio del Perú y Panamá, esto era en Panamá, pudieran hacer sus empresas y hacer sus negocios. Entonces, bueno, fue muy interesante. Al final, los peruanos que residían en Panamá eran profesionales, pero no podían ejercer sus profesiones. Entonces, la forma que encontramos era que crearan empresas y se crearon 30 empresas, porque claro, se capacitaron y eso es muy importante que tengan. Muchos empiezan, pocos terminan concretando. Entonces, eso es importante tenerlo. Cuando iniciamos estas capacitaciones, eran 500 peruanos voluntarios, ¿ah? Porque nosotros hicimos la difusión y dijimos, el que quiere se apunta y el que no, bueno, ahí está. Se apuntaron 500, tuvimos un día completo de inmersión de todo lo que era la política comercial, nos conectamos a través de la internet con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades hablaran, les explicaran, ¿no? Y al final se concretaron 30 empresas. ¿Qué otro aspecto trabajamos? Trabajamos lo que significa la cooperación entre países. Proyectos de cooperación, generalmente por ahí deben haber escuchado, se hace una comisión mixta por ahí, de repente vieron algún título en los medios, ¿no? Se hizo una comisión mixta con tal país. Bueno, esta comisión mixta significa que estamos viendo proyectos de cooperación para mejorar nuestras calidades como país. También tenemos proyectos de cooperación con organismos internacionales que también los manejamos y los proyectos de cooperación sur-sur, o sea, quiere decir que, por ejemplo, yo ahorita estoy acreditada en la embajada en Costa Rica, de repente veo que aunque Costa Rica es un país, digamos que está en la región de Centroamérica, pero veo que tiene un avance interesante en lo que significa el manejo digital. Entonces, de repente, como nosotros también estamos haciendo lo mismo, dijimos saber en qué está cada uno y qué creció, en qué aspecto mejoró uno y que al otro le falta, buscamos esa complementación y eso es lo que se llama proyectos de cooperación sur-sur. Ahora, lo que hacemos como diplomáticos es detectarlos, pero ya después hay unas agencias, en este caso el Perú es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que ya se encarga de hacer el proyecto en sí, ¿no? Los científicos ya ven qué temas, cómo lo desarrollan, el contenido, pero nosotros somos, digamos, los que detectamos eso y después hacemos el seguimiento, obviamente porque estamos en el país. Finalmente, el aspecto multilateral, ¿no? Es muy interesante porque podemos trabajar desde Naciones Unidas, que seguramente es lo que más conocen, también trabajamos en otro nivel multilateral, que es el Sistema de Tratado Antártico, ¿no? La Alianza del Pacífico, por ejemplo, que la integran Perú, México, Colombia y Chile, ¿no? Que somos un poco los abanderados del crecimiento. Esta Alianza del Pacífico tiene sectores, tanto para empresas, pero para personas y para jóvenes como ustedes. Hay un montón de oportunidades dentro de la Alianza del Pacífico para crecer, para tener becas integrales. En fin, sería un tema de toda una exposición para eso, pero si tienen curiosidad, entren a la web de la Alianza del Pacífico, pongan jóvenes y van a ver todas las posibilidades que se les abren, siempre y cuando sean perteneciente a estos países, ¿no? Nacionales de esos países. Bueno, tenemos la Comunidad Andina, ¿no? Y la Organización Mundial de Comercio, y ahora que han visto que el Perú quiere acceder a la OCDE, que es el club de los países, se puede decir el club de los países más desarrollados, más industrializados, que se manejan con ciertas políticas y el Perú quiere acceder a eso,
porque el Perú es un país emergente. Entonces, le puse aquí este satélite, porque para que tengan en cuenta la versatilidad de lo que significa el trabajo diplomático, a mí particularmente me tocó trabajar en Naciones Unidas en la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra. Uno de los organismos internacionales que forma parte de Naciones Unidas es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en ese momento en que estábamos, había este recurso natural que es la órbita geoestacionaria. Y allí, en ese momento, se procuraba un espacio para ubicar un satélite. Y hicimos la gestión, la negociación, la fuerza y todo lo que fue necesario para reservar un espacio para que la comunidad andina tuviera un satélite en esa órbita geoestacionaria, ¿no? Y bueno, se concretó en ese momento y muchos años después recién hemos podido tener nuestro satélite, pero esta órbita ya está saturada y si en ese momento, hace más de 20 años, no se hubiera peleado, entre comillas, ¿no? Negociado, gestionado, ¿no? Utilizado las técnicas de negociación de política exterior, no hubiéramos tenido ese espacio en esta órbita, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta lo versátil que es esto. Y lo del sistema de tratado antártico, muchos quizá no saben, nosotros tenemos una base científica en la Antártida y la Cancillería peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el que dirige la política nacional antártica. Quiere decir que está en nuestra responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que mantener nuestra presencia en la Antártida y hacer proyectos científicos que enriquezcan, ¿no? Todo el ámbito del espectro mundial para que nos puede aportar lo que está en la Antártida, porque se considera que es un laboratorio nacional, un laboratorio mundial, natural, ¿no? Entonces, allí no se puede hacer construcciones digamos, con cemento y ladrillo, no, se tiene que respetar casi 100% el ámbito natural. Entonces, bueno, el Perú tiene una base, esto que ven acá es nuestra base, es mucho más grande, pero bueno, ahí solamente se ve un lado y esta es la zona donde estamos ubicadas. Simplemente para darles un ejemplo, este de acá es un glaciar que normalmente está completamente, todo esto está completamente cubierto de nieve, pero esto es el verano, y este glaciar hubo un grupo de científicos peruanos del Instituto Geológico Nacional que viajaron a la Antártida, hicieron un estudio y descubrieron que acá está lleno de oro, ¿no? Entonces, esa es la zona donde nosotros estamos ubicados. Obviamente no se puede explotar, pero son potencialidades, ¿no? Y acá, en esta otra foto, ven, en ese momento íbamos en la embarcación científica Humboldt, ¿no? Todos los expedicionarios nos vestimos de rojo para poder distinguirnos, porque digamos, cuando caminamos allí en la nieve y todo eso, la única manera de poder ver si hay algo allí es estando de rojo. Entonces casi todos los expedicionarios de los 47 países que tienen presencia en la Antártida, no todos tienen, por eso es un privilegio, y me tocó ser primero en algún momento secretaria general del Instituto Peruano Antártico y después ser directora de la 23 Expedición Antártica, y esta foto que ven aquí es cuando acabábamos de regresar de la Antártida. Todo este grupo de acá son los expedicionarios, que así se llaman, ¿no? Nosotros regresamos en este Hércules de la Fuerza Aérea Peruana, que realmente con una técnica magnífica pues llegaron y aterrizaron en la Antártida y bueno, todo este grupo de aquí está integrado por expedicionarios que forman parte de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza del Ejército y bueno, en este caso no fue la Marina, pero normalmente también va la Marina. Y los científicos son gente, por ejemplo, en esta expedición participó gente de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, participó la UNI, participó
empresa, la universidad privada de la UNIFE, que hizo un proyecto de nutrición, trabajó, por ejemplo, el Instituto Tecnológico del Perú, estábamos haciendo un trabajo para crear productos alimenticios utilizando los granos andinos y el krill, que es lo que hay en la Antártida, para hacer, digamos, unos productos novedosos para la gente que están en las bases, porque cuando se vive en la Antártida se engorda muchísimo y es un problema. Entonces ese fue un aporte del Perú al sistema del Tratado Antártico, porque hicimos esa aplicación con nuestros granos andinos, con el krill, y la gente no subió de peso, ¿no? Y ese es un tema de salud, porque en la Antártida no hay hospitales, no hay clínicas, hay que estar en perfecta salud, ¿no? Entonces, incluso hay una preparación especial que se hace para ir a la Antártida que se llama supervivencia. Lo principal de un trabajo, sea cual sea, es que tú disfrutes de él. Y disfrutar quiere decir que tú haces algo que te gusta. El hacer algo que te gusta no significa que sea perfecto e ideal. Siempre vas a ver cosas complicadas, cosas que no te salen, fastidios, pero lo esencial tiene que ser que tú básicamente disfrutas con hacerlo. Entonces, en este caso, pues yo disfruto haciendo cosas porque veo que esta carrera me permite hacer trabajo directo con la gente. Nosotros empezamos a trabajar e ir a las regiones, a enseñarles, a llevarles los mercados externos, qué cosa era lo que se vendía, estudiamos en cada región, qué producían, cómo podían hacerlo, cómo podían mejorar, veíamos los productos. O sea, también haces un trabajo lindo con la gente, y si eso te gusta, ¿no? Porque no es que te van a pagar más, ¿no? Te van a pagar siempre lo mismo, pero tú tienes esa satisfacción personal. Entonces, yo creo que si tienes pasión por lo que haces, no importa la carrera que sea, pasión por lo que haces y disfrutas con lo que haces y te gusta que hacer feliz, ser tú feliz y hacer feliz a los demás, bueno, ahí estás. El Perú es mega diverso y su riqueza es la biodiversidad. El Perú tiene que ser la boutique del mundo, porque no tenemos extensiones grandes de terrenos para tener como Brasil, pues pura caña y hacer etanol. No, nuestra riqueza es la megadiversidad que nos da esa mega cultura que tenemos, que cada región sea diferente, que su traje, que su cultura, que su música. Eso es nuestra riqueza. Sí. Puedes estudiar cualquier carrera universitaria. Por ejemplo, mi colega actualmente que trabaja conmigo es médico y es diplomático, ¿no? O sea, tú tienes que terminar primero la carrera que te guste, y luego decides presentarte a la academia y ser diplomático. Entonces, lo que tú hayas aprendido, si eres ingeniero, o si eres economista, o si eres sociólogo, o si eres médico, digamos, lo que te dio la academia, lo que te da la experiencia profesional, ¿no? Va a tener siempre un sesgo de lo que tú aprendiste originalmente, que era también tu vocación. Entonces, eso enriquece el trabajo diplomático, por eso es que yo les mostraba que es muy versátil, ¿no? Sí, digamos lo tradicional, ¿no?, de la diplomacia siempre era considerar que eran abogados, pero la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces ahora no todo es legal. Eso por un lado. Y por otro, es cierto, nosotros cuando estamos en la Academia Diplomática hacemos y aprendemos Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Es uno de nuestras materias, ¿no?, durante todos los años que estamos en la academia. Y bueno, obviamente es importante, ¿no? Es un aporte, un bagaje con el que tenemos que contar. Ahora, no necesariamente tienes que ser abogado, ¿no? Porque justamente yo creo que lo que enriquece es eso, ¿no? O sea, ya sabemos cómo funciona, ¿no?, el derecho, y bueno, ¿no? Si hay alguna cosa puntual que tengamos que consultar, lo hacemos con el equipo profesional que tenemos, ¿no?, en la Cancillería de abogados, ¿no?, para un análisis ya específico, ¿no? Pero generalmente nosotros no tenemos un caso penal, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, como es en las leyes nacionales, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es más a nivel de derecho internacional público, ¿no?, principalmente.
Muchas gracias, ministra, doctora Pantoja. Ha sido muy interesante la charla, espero que los chicos lo hayan aprovechado. Y si tienen alguna pregunta, entrar a Twitter, ¿no? Para ver en qué más anda y de repente conectarse por ahí también con ella.